Hola, mi nombre es Marieli. Hoy vamos a hacer un cambio en el jardín. Vamos a relocalizar estos hermosos Lemon Coral Sedum a otro lugar. Vamos a abrirle espacio a las gonfrinas para que puedan sobrevivir y a las demás plantas que tenemos aquí para que puedan sobrevivir, porque de verdad está tomando bastante espacio. Así que acompáñame a ver dónde lo vamos a poner. Aquí podemos ver cómo el Lemon Coral Sedum está agarrando todo el espacio de las pobres gonfrinas, no las deja respirar. Esta ya está creciendo un poco, pero esta sí es verdad que no la está dejando crecer, así que lo vamos a podar un poco para que miren el mar que hay aquí, se ve hasta allá atrás. Así que vamos a podarlo un poco para que deje respirar un poco las plantas que están aquí, se vea un poco mejor y les dé la oportunidad de crecer. Que vamos a ver dónde lo vamos a relocalizar. Y aquí es donde voy a poner el Lemon Coral Sedum, aquí donde están estas hierbas moradas, ya que hay espacio entre ellas y pueden caer en la parte de abajo y ahí no me importa que crezcan. También en este contenedor podemos sacar las malas hierbas y también poner un poco allí. No va a ser mucho, pero va a ocupar un espacio que ahorita no tiene nada y se va a ver mucho mejor esta área. Le va a aportar un bonito color, un bonito tono de verde. Los que voy sacando los voy a ir poniendo sobre esta manta y luego los vamos a sembrar en los contenedores. ¿Conocías el Lemon Coral Sedum? Esta es una planta verde limón, vibrante, de textura bien suave como un cojín y así tan bonita como parece, es bien invasiva. Es una suculenta de bajo crecimiento resistente al calor, ideal para zonas soleadas, bordes, macetas y hasta jardines tipo xerófitos. Tolera sequía, necesita muy poco mantenimiento y se ve espectacular todo el verano, incluso en zonas calurosas como la mía. Yo lo puse como borde cerca de mis gonfrinas y mis zinnias pensando que solo cubriría el suelo, pero no contaba con que iba a invadir todo el espacio. Crece rastrera, forma una alfombra densa y se expande rápido, sobre todo si el suelo es fértil y recibe buen riego. Y como las raíces son superficiales, compite directamente por espacio, agua y nutrientes con otras plantas. Por eso es que las voy a sacar súper sencillo. Uy, hay un hormiguero allí. Voy a preparar un poco de agua con un poco de aceite de naranja para echarlo allí, ya que hay muchas hormigas. No sé si las pueden ver. Así que voy a prepararlo, se los echo y sigo sacándolo. Este es el aceite que utilizo para las hormigas. Simplemente le agrego un chorrito a esta jarra que tiene 2 galones. La lleno de agua y se la echo por todo el lugar donde hay hormigas y ellas salen así huyendo todas. Así que espero un rato y seguimos sacando el Lemon Coral Sedum. Aquí puedo ver dónde estaba el hormiguero. Ahí está, ya se están muriendo todas. Entonces sacamos este para terminar y sembrar en el otro lugar. Y ahora vamos a sembrar los Lemon Coral Sedum en el otro lugar. Voy a sacar las malas hierbas. Esta es la parte más sencilla, pero si no la sacamos, también voy a sacar la petunia, que ya no creo que vuelva. Sí, está seca. Y tenemos todo este espacio para que ellos crezcan. Y al Dusty Miller no le va a pasar nada porque ellos son súper fuertes. Y tomamos nuestro Lemon Coral Sedum y lo tiramos aquí. Eso es todo lo que hay que hacer. Ellos enraizan prácticamente solos, no hay que ponerle nada, ni siquiera enraizador, porque ellos crecen muy fácil. Sí hay que ponerles un poquito de tierra a lo mejor, pero ni siquiera, porque ellos enraizan súper fácil y esta tierra es nueva, así que no va a hacer falta. Ves que todo aquí, todos tienen raíz. Ponemos así a lo largo y él busca enraizar. Y así vamos a hacer con aquellos de allá. Siempre tenemos que tratar de que las raíces toquen la tierra. Es un poco difícil mostrarles,
pero agarro un poco de tierra de un lado y se la pongo para que pueda sostenerse. Exacto, así. Y él va agarrando cuerpo y va a crecer alrededor de la maceta. Y así se ven los contenedores, totalmente diferente, les dio mucha vida porque el verde es diferente. Aquí este que tiene los Dusty Miller, también el contraste se ve súper lindo. Así que salvamos esos Lemon Coral Sedum y salvamos nuestras otras plantitas. Vamos a ver cómo quedó el jardín de atrás. Y así se ve en la parte donde tenía el Lemon Coral Sedum adelante. La parte del medio no la saqué, como pueden ver, porque no me disgusta, pero yo necesito que por lo menos las gonfrinas agarren fuerza. Ya los cosmos ya están bastante grandes, ya están floreciendo, pero las gonfrinas apenas ahorita es que están tratando de echar brotes, porque el Lemon Coral Sedum le estaba tapando la luz. Ahora tengo que esperar a que crezcan. Esta zinnia probablemente va a sufrir un poco, pero no importa porque la temporada es bastante larga en la zona 9 aquí en Houston, así que ella puede rebrotar. Se calentó la cámara, disculpen, pero estaba diciendo es lo que tengo que hacer ahora es comprar un poco de mantillo o compost o mulch y ponerlo en la parte de adelante para que no se venga tanto el Lemon Coral Sedum hacia adelante, pero hasta ahora lo voy a dejar así. A lo mejor le pongo un poco de tierra a la zinnia que se están viendo las raíces y les echo gránulos preventivos para que no salgan más hormigas, pero por lo demás me gusta cómo se ve. Las flores son las protagonistas, así que vamos a esperar a que crezcan y se vean hermosas. Gracias por acompañarme en este corto video. Cuéntame si conocías este sedum que se llama Lemon Coral Sedum. Crece tan agresivamente donde tú vives. Espero tus comentarios y nos vemos pronto en un próximo video para ver cómo sigue el jardín de atrás y si el Lemon Coral Sedum de nuevo ha crecido y ha tapado a las demás plantas. Así que suscríbete, regálame tu me gusta y nos vemos pronto. Bye.